¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos nuevamente. Estamos en el canal Las Hijas del Rey. ¿Cómo están? Traigo un tema que será de gran bendición para sus vidas. Es un tema hermoso que me gustaría compartir con ustedes la palabra. Y pues vamos a comenzar. Voy a leer algunos versículos que nos va a ayudar a entender la preexistencia de Jesús y sus teofanías. Comenzamos. ¿Qué es la preexistencia de Jesús? Entendemos que la preexistencia de Jesús como doctrina afirma la existencia previa de Jesús en los cielos y antes de su llegada a la tierra. Si buscamos Génesis capítulo 1, versículo 26, por favor, lo voy a leer. Y dice la palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice la palabra de Dios, hagamos. Es una palabra plural y es una palabra que decimos, bueno, dijo Dios, hagamos. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a las tres personas de la Trinidad. ¿Y sabes quiénes son las tres personas de la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que los tres dan testimonio en un solo Dios verdadero. ¿Qué dice la Biblia acerca de la preexistencia de Jesús? Pues nos vamos, como desde un principio les dije, a Juan capítulo 1, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si buscamos Juan capítulo 1, versículo 30, nos dice: este es aquel a quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan dice que es aquel varón en el cual es antes de mí, porque viene primero que yo. ¿A qué se refiere? Si saben que Juan era una persona que le llevaba 6 meses a Jesús. Él nació primero y Juan pues era 6 meses que él. ¿Y cómo es posible que él dice que es antes que yo? Bueno, Juan hace una identificación positiva de que el que iba a venir era Dios, era limpio de todo pecado, y él nos ayuda a quitar todo el pecado a la humanidad. Buscamos Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque por él fueron creadas, dice la palabra, todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean potestades, sean principados, todo fue creado por él y para él. El Evangelio de Juan, amigos, comienza con una afirmación profunda y fundamental para nuestra fe cristiana. El capítulo de Juan, capítulo 1, versículo 1, establece que la preexistencia de Cristo, sino también su plena divinidad. Este versículo es clave para entender quién era Jesús y cuál era la relación con Dios Padre. A través de esta enseñanza exploraremos la profundidad teológica y espiritual de este pasaje, explicando la naturaleza eterna y divina de Cristo, conocido como el Verbo, y su papel en la creación y en la salvación de la humanidad. Mis amigos, la frase en el principio es vital para entenderlo, que nos lleva hasta el comienzo de todo, inclusive dice que antes de la fundación del mundo. En el principio creó, y nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, y dice la palabra de Dios: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esto Juan nos afirma que en el Verbo, es decir, Jesús, ya existía desde antes de la creación. Y esto nos explica la naturaleza
eterna de Cristo, porque Cristo no fue creado, Cristo ya existía. Y en el versículo, en Colosenses capítulo 1, versículo 16, también lo explica. La relación que nosotros tenemos como el Verbo era con Dios es una parte del capítulo 1 que habíamos leído, que es un capítulo importante de entender. Señala los distintos y al mismo tiempo una íntima comunión entre el Verbo y Dios. Y esto nos enseña acerca de la Trinidad. Aunque Jesús era distinto al Padre, esta es una perfecta relación que Él tenía con el Padre. Para entender un poquito este tema, vamos a Juan, capítulo 17, versículo 5. Jesús hizo una oración, amigos, y le dijo al Padre: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Está claro la oración de Jesús que hizo al Padre? Y ahí nos damos cuenta que ese Verbo que entró en el vientre de María por obra del Espíritu Santo era Dios. Jesús ora: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Me gustaría volver a leer el capítulo de Juan, capítulo 17, versículo 5, porque esta oración es importante volverlo a decir para tener una comprensión más profunda en dónde estaba Jesús antes de venir a la tierra. Y dice Jesús al Padre: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Esto nos muestra la eternidad y la gloria compartida entre el Padre y el Hijo. Bendita palabra de Dios. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios es una parte del capítulo principal de este tema. Aquí nos dice claramente que el Verbo no solo estaba con Dios, sino que el Verbo mismo es Dios. Esta afirmación de la plena divinidad de Jesús es crucial, es muy importante en la doctrina cristiana. Busquemos Hebreo capítulo 1, versículo 3, por favor. Aquí se afirma y dice la palabra: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y aquí nos sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús no solo era profeta, Jesús no solo era maestro. Dice la palabra que Jesús era la manifestación de Dios en la carne. Mis amigos, si tenemos Juan capítulo 3 y Colosenses 1 capítulo 16, estos dos capítulos nos explican que Jesús no solo era nuestro Salvador, sino también es nuestro Creador. Busquemos Juan capítulo 1 versículo 14, por favor. Y dice la palabra: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Jesús vivió en la tierra. Esta enseñanza de Juan capítulo 1 versículo 1 nos lleva a una comprensión muy profunda de quién era Jesús. No es simplemente una persona histórica, no es simplemente una persona moral. Dice la palabra que Jesús es el Verbo eterno de Dios y coeterno con el Padre. Es nuestro Salvador y nuestro Creador. Esto nos enseña, mis amigos, a tener una relación profunda con Jesús aquí en la tierra. Y
decirle todos nuestros pecados y Él nos promete dar la salvación y la vida eterna. No se olviden de buscar a Dios cada momento de sus vidas. Suscríbanse en este canal, Las Hijas del Rey, compartan, denle like y próximamente estaré con ustedes con otro tema que será de bendición para sus vidas. Bendiciones a todos.